Hace muchos años una familia, un pastor, una hija de un pastor venezolano y su papá compusieron una canción. No la tengo, pero recuerdo lo que dice. Dice: a un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, pensamientos negativos a mi mente no pueden llegar. Solo la palabra del Señor y mi vida cambiará. Yo creo que la canción es bonita, la intencionalidad, y podemos componer muchas canciones parecidas para enseñarnos y cantar fe, cantar confianza. Hoy la fe no es tan complicada. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio escritural y tenemos el testimonio de miles de personas. A mí me encanta el salmista cuando dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Es uno de los primeros versículos que me impactó después de conocer a Jesús, y que ha sido mi baluarte, mi compañero toda la vida. ¿Por qué decidís ir al pastorado? Tampoco este es mi sermón. Porque yo confío. ¿Qué confío? Que no hay justo desamparado. Si soy justo, no estar, ni mis hijos van a mendigar el pan. Yo puedo dedicarme a la obra de Dios y mis hijos van a vivir bien, porque Dios es fiel. A algunos les da miedo ocuparse de la obra del Señor como que fuera tacaño, mal patrón. ¿Usted cree que Dios es mal patrón, mal patrono, y que su empresa es mejor patrono que Dios y que el reino de los cielos? Déjeme decirle, se equivoca al 10,000 por uno. Se equivoca completamente, porque no hay nadie más fiel y más leal que Dios. No hay patrono, no hay a quien servirle más fiel, pero tenemos que aprender a mirarlo de acuerdo a su palabra y a los testimonios de lo que Él ha hecho en la historia. Y usted mira de Génesis a Apocalipsis y tiene que reconocer, si es aún posible con lágrimas: Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es generoso, Dios es el siempre presente, Dios atiende las necesidades del corazón del hombre, Dios suple con abundancia, Dios es maravilloso, es el Padre más extraordinario. Es una bendición servirle, es una bendición caminar con Él. Es un problema, una pena cuando algunos caminamos con Él y no le honramos adecuadamente. Y solamente una palabra se llama exhortación. Lo que estoy haciendo es una palabra de exhortación. Noten que no es un regaño. Estoy ejerciendo un don del Espíritu Santo, se llama el don de exhortación. Estoy conmoviendo a algunos ánimos abatidos para que dejen su abatimiento. Bueno, yo dije aborisconcholamiento. Y asuman una postura diferente. A ver, siéntense bonitos, elegantes como príncipes. Disfruten la silla, pechito de paloma, mirada de águila, escuchándome. Vamos a estudiar la palabra. ¿De acuerdo? ¿Ya están más tranquilos? ¿Ya pueden confiar más? A ver, yo los veo desarrugados, bien sentaditos, bien elegantes, bien bonitos. En toda parte donde vaya, que se distinga, ¿no? Columna derechita, bien sentadito, bien chévere, como debe conducirse un príncipe, una princesa. Y con esa risa que tienen ahora, mucho más bonito se ven. Efesios capítulo 2. Ahí concluimos la semana pasada nuestra charla. La semana pasada concluí un pensamiento y lo llamé que se note, ¿verdad? Que se note en quién crees, que se note quién eres. Y estuvimos hablando acerca de la fe y dijimos que la fe sin obras. Muy bien, Efesios 2 capítulo 1 verso del 1 al 10. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Efesios capítulo 2 versículo 1. Yo he ido a los funerales y he visto en algunos lugares que se mete una mosca, por ejemplo, al féretro. Y la mosca puede causar mucho fastidio, pero el mortico está ahí con la mosquita en el ojo, con la mosquita en el labio, y no puede evitarlo, no puede hacer nada por sí mismo. Nosotros no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Usted tiene que entender, usted es salvo, ha creído en Cristo,
Gloria a Dios, pero el que lo convenció y lo trajo y lo resucitó fue Dios. Y si usted viene hoy por primera vez, usted necesita que Dios concluya su obra y lo resucite a su plenitud. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por favor, lea conmigo, si puede, el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Muy bien. Él quiere mostrarle a los demás el resultado que se produce en tu vida por su gracia. El resultado de pasar por la cruz, de arrepentirnos, pero también recibir el Espíritu vivificante que Cristo nos otorga. El resultado de caminar en comunión con el Espíritu Santo y aprender de la justicia del reino. Él quiere mostrar las riquezas de su gracia. Él quiere exhibirnos a nosotros como un testimonio vivo a los demás. Él quiere lucirse contigo. Cuando un artesano, allá en los días de Israel, cuando se vendían artesanías de barro, aún se hacen, lograba hacer una vasija muy, muy, muy fina, especial, no la vendía. La cogía y le tallaba su nombre, el nombre del taller, en la base, y lo guardaba y se lo daba en obsequio a un mercader que fuera muy eminente. Entonces, si venía un rey, una reina, alguien que fuera muy, muy de influencia en otra nación, él lo llamaba aparte y se lo obsequiaba. Era el mejor. Así como era un obsequio, este rey, esta persona iba y lo colocaba en un lugar especial. ¿Por qué? Porque lograba prácticamente vitrificar su vasija. Lograba una delgadez, una forma, un estilo perfecto. Y era para honra del artesano. Entonces todos le preguntaban: ¿quién hizo esta vasija? Decían: no, es fulanito en tal ciudad. Y todos querían ir a esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa prenda de esa excelente calidad la fabricó ese artesano. El texto está diciendo: Dios quiere hacer de ti alguien tan gozoso, tan feliz, tan triunfante, tan desbordante de esperanza, que se note que sos salvo. No camines en condenación, como que tuvieras en duda tu salvación. Camines en la victoria de que has sido lavado por la sangre del Cordero. Camines con la vivificación del Espíritu en tu vida. Que se note, que se vea las abundantes riquezas de la gracia de Dios con la cual Él te ha coronado. Y Él quiere que se note. Entonces, aquello de ser llenos de Él no solamente es por nuestro bienestar, sino para la gloria de nuestro Padre Celestial, que nos resucitó a través de Jesús el Cristo. ¿Me hago entender? Cuando usted trabaja en una empresa importante, y máxima, y trabaja en atención de personas, usted tiene el deber de estar bien presentado. Usted no puede llegar con mal aliento, ni con ropa raída o rota, oliendo mal. ¿Por qué? Porque usted está allí para representar la imagen de esa corporación. Es un deber, y si usted no cumple, no debe estar ahí. Lo mandan para la bodega o simplemente prescinden de sus servicios. Entiéndame. Lo más
peligroso, dañino para el reino de Dios es un cristiano de mal testimonio, un cristiano derrotado, un cristiano que no levanta cabeza. Escuché la historia de un pastor, un hombre del campo, conoció a Jesús, aprendió a predicar muchas cosas buenas y era un hombre que tenía manifestación de Dios para muchas expresiones, pero no entendía, no tenía la madurez de una mente renovada. Se casó y vivía en un garaje. En el garaje había un bañito y ahí en ese bañito era lavadero, baño y extendedero de ropa. Sus muebles eran con cajas de mango y vivía una vida paupérrima. Un día lo visitó el jefe, llegó el hombre y se bajó del carro en su maleta ejecutiva, su traje en el hombro, y cuando fue a sentarse no sabía dónde sentarse porque todo estaba muy malo y muy feo. Y le dijo: oye, ¿no te da vergüenza tener a tu esposa en estas condiciones? ¿No te da vergüenza estar viviendo en estas condiciones tan miserables? Y el hombre se comenzó a calentar. Y yo: pero ¿cómo me hablas de esa forma? Usted, como, claro, usted tiene su buen carro, tiene su sueldazo, viera la miseria de sueldo que me pagan a mí. Y el hombre se quedó aterrado. Le dijo: si usted vive por su salario, ¡qué vergüenza! ¿No predica usted un Dios que es bueno? ¿No predica usted que Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿No le parece que es deshonroso dudar de Él y vivir en estas condiciones? Honre a su Dios, créale. Y le habló fuerte y enérgico el hombre. Y el pastor, que estaba en miseria, se puso enojado. Esta historia la conozco de la propia boca de ese pastor, y lo traigo hoy con el permiso de ese hombre. Y se fue el pastor jefe porque el hombre se le puso bravo y no le escuchó, y se fue. Y cualquiera con su mente llena de humanismo, no, pues claro, qué crueldad, oiga, en vez de colaborarle, comprarle unos muebles, hacerle una recolecta financiera. Mentalidad humana. Y no es que sea malo, ahorita voy a hablar de eso. No es, tenemos el deber, pero hay un deber primario, y es levantar la fe. Porque es que las ayudas sociales se pueden acabar, pero en cambio la provisión divina es infinita, ilimitada, es siempre presente, siempre actuante. El hombre quiso salir y levantar el carro a pedradas. Esa noche no pudo dormir, y a la madrugada comenzó a pensar: ¿será que tiene la razón? Entonces se levantó porque no pudo dormir y se fue para la plaza de mercado. Eso ocurrió, bueno, iba a decir las latitudes, pero dejemos también eso ahí. Después de que nadie le diera un canasto para cargar, porque él es afro, y en ese entonces a las personas afro las miraban, y en ese pueblo más, como alguien de desconfianza, con desconfianza. Es un estigma que han sufrido nuestros hermanos afro en muchos lugares. Qué vergüenza que los seres humanos pensemos así solamente por el color de la piel de alguien. Es una vergüenza. Nunca debiéramos tener una actitud racista, jamás. Eso es deshonra a Dios. Finalmente una mujer aceptó que le cargara los canastos y le puso un pocotote de mercado encima, y él se fue y lo llevó. Llegó a la casa. La casa era una panadería grande, bien organizada, bien implementada. Ya tenía empleados, estaba abierta, funcionando. Llegó ya con el mercado porque vendía otras cosas, no solamente el pan, también servía, creo que almuerzos, o bueno, tenía necesidad de un mercado casi que diario. Le brindó pan, le brindó cafecito, le brindó huevitos y le dio para llevar a casa. Y él fue y llevó a su casa, y ya comenzó a ver algo diferente en su casa. No podemos esperar que la limonada venga preparada del cielo. ¿Aló? ¿Qué dije? No podemos esperar que la limonada venga preparada del cielo. La Biblia habla de gestionar. El dicho preferido de mi pastor era: a Dios rogando y con el mazo dando. Un corazón que depende de Dios, unas manos que trabajan para producir las soluciones.
Así funciona el reino de los cielos. Las rodillas bien puestas en el suelo, un corazón clamando, pero manos activas, trabajo, dedicación, disciplina, proyección, orden, esfuerzo, sudor. Como a los 2 meses de estar en estas, ya la mujer sabía que él era un pastor. Y le dijo: sabe, yo también soy cristiana, pero hace 11 años sentí que no me congregara más. Perdóname, se me quiebra la voz porque cuando llego aquí me emociono mucho de Dios. Dios colocó en mi corazón guardar mis diezmos cada semana. ¿Sabe? Cada año tiene 52 semanas. En 11 años, ¿cuánto es, señor matemático? Muy bien. 572 sobres de una empresa productiva, celosamente guardados los diezmos cada semana. Era un costal. Dios me habló que era para un hombre de él. Yo veo que ese hombre es usted. Se fue y sacó tanto dinero de esos diezmos de esta mujer, de la fidelidad de una mujer. Miren la importancia de ser fieles en la economía a Dios. Fue y tuvo dinero para comprar sus muebles de comedor, su mueble de sala, su cocina con fogón, con horno, perdón, su vajillita, sus ollas nuevas. Fue y compró sillas, compró instrumentos, alquiló un local bonito y le quedó dinero para pagar varios meses de arriendo. Y comenzó a crecer. Y dijo: el día que me quité la maldición de esperar en el hombre, de vivir con mis recursos, y decidí mirar al cielo y mirar la provisión de Dios y mirarlo a Él como proveedor, como el dueño, como el que me puede levantar de mi condición, cambió mi vida. Dios, a nadie amo más en este mundo que a ese hombre que me confrontó con mi mentalidad humanista y me llevó a poner mi mente en Cristo, en el Dios de la gloria. ¿Me hago entender? Ese hombre hoy día es presidente de una misión. Administra iglesias en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en el Japón, en Londres, en Centroamérica. Es un hombre de más de 80 años de edad. Usted habla con él, es un hombre vigoroso, es un hombre bien vestido, ha ayudado a cantidad de personas. Hace un tiempo estuve predicando en su iglesia, me quedé sorprendido. Todos sus pastores o les colaboró con la cuota inicial para la casa propia, o para su carro, o para su moto. Es un hombre generoso, es un hombre que enseña la fe, que enseña a vivir como se debe de vivir. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar en los siglos venideros, a través de nuestra vida, la eficacia del evangelio, la eficacia de sus promesas, la eficacia de su poder, la eficacia de su reino. ¿Me hago entender? Esto que estoy predicando es solamente un complemento a la semana pasada, porque les dije algo y no he terminado de leer, y quiero recordarles lo que terminé predicando la semana pasada. Sigo leyendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe en Jesús, el Cristo, en el eterno creador de los cielos y la tierra, que se hizo hombre, y al hacerse hombre y ejecutar las promesas de Dios, desarrolló las funciones del Cristo, murió y resucitó para redimirnos. Otro tiempo hablamos ampliamente de eso. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y llegamos a una conclusión: la salvación no es por obras, pero sí es para obras. Que se note, por eso mi sermón se llama que se note. Que se note por tus obras, por tus conductas, que realmente eres un hijo de Dios.
Pero un cristiano caprichoso que llega al restaurante a regañar a la chica del servicio o al chico del servicio, que se pone enojado porque no le trae la comida rápido, se levanta y se va, esa persona no es testimonio cristiano. La persona que está enojado con el vecino porque el vecino coloca la música alta, o porque los niños corren en el pasillo de su apartamento y no lo dejan dormir, y se va exasperado a gritarlos, a regañarlos. Por Dios, ¿de qué clase de fe estamos hablando? El que es irresponsable saca a su mascota, ensucia el patio de su vecino, el andén de su vecino, no limpia. ¿Qué clase de fe tiene? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su amor, su respeto por los demás? Cristianos que llegan a su trabajo son los últimos en llegar, los primeros en irse, dejan su puesto de trabajo desordenado, su rendimiento es dudoso, es inconcluso, desactualizado. ¿Dónde está su fe? Cristiano comprometido, cristiano real, es el primero en llegar. Ora por su empresa, ora por sus clientes, ora por su desempeño, cuida su salud para poder rendir en la empresa. No se acuesta a la 1 de la mañana para cansarse y llegar dormido a la empresa. Se acuesta responsablemente temprano porque sabe que debe dar lo mejor para su empresa. Trabaja bien, cuida los materiales, no se lleva los lapiceros, no se lleva el papel, no se roba una remachadora, no lleva nada. Es un hombre responsable. Es un cristiano real que va a mostrar por la rectitud, por la integridad, por la calidad de su trabajo. Está investigando, está estudiando, continuamente va a recursos humanos y dice: aquí tengo una actualización de mi hoja de vida. Mejoró una cosa, mejoró la otra, está creciendo, está madurando. Entonces, ¿qué ocurre? Va a alcanzar lugares diferentes, lo van a recomendar para un cargo diferente. No faltará el jefe que lo manda para otra empresa porque al paso que va me mueve la butaca. ¿Es verdad? ¿Aló? ¿Cree usted que estoy predicando todavía el evangelio? Este también es una faceta del evangelio. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Le dije: no piense, querido ni querida, que porque tiene unas convicciones acerca de Dios ya está correcto. No. Dice la palabra ahí mismo, capítulo 2, creo que es versículo 17 en Santiago. Podemos verlo un momentico. Ese no estaba en mi plan, pero lo quiero recordar porque fue un texto que cité la semana pasada. Santiago capítulo 2, sospecho que es capítulo, verso 17, pero no estoy seguro. Pero déjeme, yo lo busco. Santiago capítulo 2. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora vamos a citarlo. Pero alguno dirá: ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Me refería a este versículo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. O haces bien, si bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, saben que la fe del diablo es nominal. El diablo cree en Dios y tiembla. Pero muéstreme que el diablo se convierte. El diablo no cambia. Si un cristiano o un ser humano dice creer en Dios pero no cambia, no aprende a hacer las obras que debe hacer, yo pregunto: ¿a quién está engañando? ¿A quién engaña? ¿A quién engaña? A sí mismo. A Dios no lo engaña a nadie. A nadie. De pronto engañe a algún neófito, a alguien ahí que por una vez. Pero hay cosas en la vida que no se pueden ocultar por mucho tiempo. ¿Sí? y no se va a engañar. Mire, la verdad se hace notoria. Entonces, Dios quiere que seamos sensatos, que decidimos demostrar, que se note nuestra fe. Muy bien. Vamos a mirar
ya para el día de hoy, Santiago, ya estamos leyendo capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a volver a leer. Yo creo que esto conviene volver a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha o aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No le damos una foto de una bandeja paisa o le mostramos una fotito de una bandeja paisa a alguien que tenga hambre. Algo similar es bendecirlo y mandarlo teniendo con qué colaborarle con algo. Dios quiere que tengamos la practicidad espontánea de mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Entonces, vuelvo y digo, la salvación no es para obras, pero sí por obras. Y citamos un tópico. ¿Quién me recuerda cuál fue el primer tópico, la primera obra, la obra más importante que debemos tener? Bueno, en mi comprensión, ¿cuál es la primera obra en que tenemos que ocuparnos? La semana pasada lo prediqué. La oración. Dice la escritura, voy a tomar algunos versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios le está hablando a los hebreos que todos somos sacerdotes y que no debemos quedarnos con las rodillas paralizadas y con las manos caídas. Para ellos era muy comprensible, porque cuando Aarón levantó las manos en el desierto, ¿recuerdan? Allá en el monte, ¿qué monte era? ¿Era el monte Ur? ¿Era el monte Nebo? ¿Era el collado? ¿Cuál monte era? Donde se sentó este hombre y le levantaron las manos. Y mientras que le levantaban las manos, ¿qué pasaba? Prevalecía el campamento israelita. En la batalla vencían, pero cuando las manos se le cansaban, ¿qué pasaba? Había derrota, perdían, enseñándonos un principio bíblico de dependencia de Dios. Tenemos que aprender a mantenernos firmes dependiendo de Dios en oración, orando unos por otros, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las rodillas son sinónimo de rendición. ¿Cómo colocaban a los presos antiguamente? De rodillas, hombres armados. Había jurado que lo iba a matar. Colocó a un lado a una esposa con unos hijos, al otro lado la otra esposa, y él se hizo adelante y se postró arrodillado. Descansaba en las rodillas y en su frente. Las rodillas hablan de rendición. Cuando hablamos de rodillas paralizadas, habla de corazones que no están rendidos, habla de manos que no están siendo levantadas, habla de creyentes que no están orando. En cada hogar, escúcheme bien, tenemos el potencial para traer el reino de Dios a través de la oración. Cuando nos levantamos, el hombre, la mujer, los hijos, cogemos nuestro barrio o nuestro mapa del departamento o el mapa de Colombia y comenzamos a orar. Y comenzamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre en todo el valle de la Burrá. En la comuna 1 en tal barrio, en la comuna 2 en tales barrios. Y comenzamos a pedir: Padre, trae tu reino a toda la zona metropolitana, a todos los municipios. ¿Cuántos municipios tiene Antioquia? 125 municipios. ¿Cuántos no tienen una iglesia de sana doctrina? 39. Cosas sencillas, hay que orar por ellos. Vamos a mencionar los países ya cuando hayamos madurado. Por la A, Argentina. Por la A, Argelia. Por la A, Alemania. Otro, Australia. Otro, Afganistán. Otro, Austria.
Albania, otro. Andorra, Anguila. Seguimos hasta que pero no lo sabemos porque no practicamos la oración. ¿Qué dice la palabra? Que por la oración viene el reino sobre las personas. Cuando no oramos, estamos deteniendo el reino de Dios de nuestras propias vidas en algunas áreas. Hay áreas de nuestra vida que siguen siendo insumisas, que no quieren ceder. La semana pasada testifiqué de ciertas manos que estaban fuera del reino de Dios en alguien que testificaba, ¿no? Pero bueno. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante, hablando de la oración, una fe que afecte generaciones, que impacte generaciones. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. 2, versículo 3 hasta el versículo 5. Sí, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar. ¿Y es o no es? Entonces es capítulo 1, seguramente. Estoy leyendo de mi bosquejo escrito y seguramente lo copié mal. 2 Timoteo capítulo 1, seguramente versos 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Oiga, ¿a quién se le ocurre llenarse de gozo por las lágrimas de otro? Pero es que hay que terminar el contexto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por aquí hay una señora que es mamá de una tal Eunice y que puede testificar de esto, ¿no? ¿Qué ocurría? La oración de esta Loida, al parecer, era con lágrimas. Al parecer se levantaba a rogar por todos los hombres infatuados que abandonan a sus hijos, que miran a la mujer como un objeto sexual, que no quieren pacto ni compromiso, o por las mujeres también que, buscando la aceptación de los chicos, se prestan de maneras incorrectas a una relación de momento. Espero que hayan aprendido lo que hemos predicado aquí mucho rato. Ninguna mujer es un rato para nadie, y ningún hombre es un rato para nadie. No se preste para eso. Usted es un ser humano y merece que quien se acerque a usted tenga pacto, compromiso, que no solamente busque las mieles que usted le puede brindar, sino la integralidad de la persona humana que es usted. Tenemos virtudes, tenemos defectos, ¿verdad? Tenemos momentos buenos y momentos difíciles, y si nos enamoramos tenemos que hacer pacto de aceptarnos en las buenas y en las malas. ¿Aló? Muy bien. Entonces Timoteo fue un hombre impactado, sellado por la abuelita. Parece que la abuela lo despertaba con las oraciones matutinas, con las alabanzas matutinas, con las alabanzas vespertinas y nocturnas, lo arrullaba, y él creció. Su mamá Eunice aprendió la misma fe, y ahora él tenía la misma fe, y su fe era una fe con lágrimas, una fe genuina del Espíritu, y eso impactó a Pablo. Y Pablo dijo, en consecuencia de eso, no dejo de orar por este discípulo, porque tiene una fe muy linda. Así que siempre da gracias. Por favor, desarrolla una vida de oración tan firme, tan sólida, que impacte tus generaciones, que impacte a la nuera que viene un día a casarse con tu hijo, al yerno que viene a casarse con tu hija, que tú lo invites y participes de las oraciones y lo hagas participar, lo instruyas, que tu vida sea de tanta influencia que por generaciones aprendamos el valor del altar, el valor de la oración. Amén. Muy bien. Y ahora sí, un tópico nuevo a partir de hoy. Todo esto era recorderis de la semana pasada. Mateo capítulo 5, versículo 14. Me quedan todavía como 10 minutos. Voy a aprovecharlos, creo yo.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón, tiene una medida. Hay cajones de diferente tamaño, cajones para una arroba, cajones para media arroba o para un quintal, los que saben de medidas. Entonces no se pone bajo dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Se coloca en un lugar alto para que sea alumbrando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se trae gloria a nuestro Padre cuando hacemos buenas obras. Ser la luz es simplemente ser la diferencia, marcar la diferencia. Hace años escuché un testimonio, conocí un testimonio muy cerquita de un muchacho que venía del campo, llegó a la ciudad a estudiar, a hacer su primer grado de bachillerato, grado sexto. Y había un chiquillo que lo habían matriculado, que había hecho la primaria y tenía unas dificultades de aprendizaje y unos hábitos de higiene bastante inferiores a lo promedio. Tenía muy mal aliento, venía con sus dientes de cepillar, permanecía con la boca semiabierta, se le secaba saliva, se genera mal ambiente, y en su propia presentación personal había descuido. Yo digo, este campesinito queda bien con él. Los pusieron juntos. Pues ve que este niño campesino tenía un nivel de excelencia diferente. Y entonces al siguiente llegó con una cajita de chicles y después trajo unas menticas y le buscó cuidar el aliento para poderle hablar, hasta que un día se aventó y le dijo, mira, tú tienes un problema, y es que debes aprender a remover la suciedad de tus dientes. Y lo ayudó a comprar crema dental, a comprar su seda dental, a comprar un cepillo, y ya tenía como conversar con él, ya no le daba fastidio, porque es que es fastidioso conversar con alguien que tenga mal aliento. Y el chico estaba agradecido porque ahora otras personas conversaban con él y comenzó a despegar. Y este niño del campo le dio influencia, y la profesora lo estaba viendo cómo cambió la vida del compañero por la influencia del muchacho. Entonces había otro con dificultades en otras áreas y lo fue rotando. En ese colegio, que era un colegio técnico de comercial, los chicos salían en 9º grado, solamente 4 años de bachillerato, y tienen que ir a otro colegio a concluir su bachillerato. Eso ocurrió en un lugar en Bogotá, hasta donde yo sé. Cuando terminó sus 4 años de bachillerato, había 11 niños, 11 jovencitos, que fueron tan profundamente transformados por este chico. A uno le ayudó en matemáticas, a otros en inglés, a otros en taquigrafía, a otros en contabilidad, porque era un chico muy, muy inteligente y lucía. Le hicieron un homenaje especial porque él era una influencia. Hacer la diferencia es eso. ¿Me hago entender? Tú estás en la universidad, eres muy bueno en un área, busca a aquel que es muy, muy flojo en esa área, invítalo a tomar un café, sírvele, ayúdalo, levántalo para que sea el mejor estudiante. Harás la diferencia. Ora por él al comienzo, al finalizar tu reunión. Solamente muestra tu fe por las obras, por la conducta, y tendrás sus oídos abiertos para que tú le testifiques quién es el que te ha enseñado a ser una persona que marca la diferencia. ¿Me hago entender? Cuando hablamos de ser la luz, estamos hablando de eso. Hacer la diferencia. Hacer la diferencia a través de nuestras obras. Tenemos hogares de ancianos a nuestro alrededor, pero no tenemos amistad con ningún anciano de esos ancianos. ¿Por qué? Porque no los hemos buscado, porque no los hemos visitado, no hemos preparado un sándwich para llevárselo, no hemos comprado una locioncita para llevársela, no hemos comprado un par de calcetines, unas sandalias para visitar a ese anciano. Yo le garantizo que si un anciano recibe cariño, él responde con cariño y va a responder a la atención.
tenemos muchos pabellones de niños quemados, no los visitamos. Tenemos presos en la cárcel y nosotros como cristianos nos inventamos nuestros superplanes. Yo no estoy de acuerdo en que hagamos deporte, en desacuerdo, perdón. Ni estoy en desacuerdo de ver una película o una serie. No, yo también veo de vez en cuando una película. Ya con los años soy mucho más reservado con eso. Pero es importante aprender a descubrir a Jesús en los necesitados y aprender a mostrarles a Jesús a través de la solución práctica de sus necesidades. Dice la escritura, Mateo capítulo 25, verso 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque Él cuando vino la primera vez vino en debilidad, vino en condiciones humanas, vino limitado a un cuerpo y a un espacio, a un tiempo. Vino limitado al hambre, al frío. Si lo picaba un mosquito, se contagiaba como cualquier ser humano. Pero cuando Él venga en su gloria, en la plenitud de su divinidad, en su fuerza, va a ser muy aterrador, entre otras cosas. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Yo no me imagino eso. Tengo una pequeña imagen, pero... y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todas las etnias. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, porque Jesús es el rey, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué impresionante que el texto llama mensajeros del diablo a los que no actuamos en concordancia con el amor de Dios. Póngale cuidado como dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que todas las veces que fuiste grosero con los venezolanos, que no los socorriste ni un pancito. Es solamente una muestra, ¿no? Porque algunos ya de plano hablan mal de los venezolanos, o hablan mal de los cubanos. En un tiempo fueron los haitianos. Cosa dura es estar uno desarraigado fuera de su país como forastero, ojalá sin documentos. He visto en testimonio propio situaciones casi de esclavismo, de la manera como se reduce a un extranjero. La manipulación, hasta favores sexuales piden muchos hombres de una mujer para ayudarla con su familia. Y es una vergüenza que nosotros como pueblo de Dios le neguemos un bien a una persona que tiene necesidad. Que hoy nuestro Padre Celestial está hablándonos como papá.
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo? ¿Acaso la salvación es por obras?, pregunta alguien. Claro, eso lo puede decir alguien que no tiene contexto en la Biblia. Es que la salvación no es por obras, pero sí es para obras. Debe notarse, si pasamos por la cruz, debe nacer un nuevo ser humano, debe nacer un creyente. Si hemos pasado por la cruz, tenemos que ser nueva criatura, o sea, una nueva creación. Cantamos, nos ufanamos, ¿no? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. No es suficiente con que la Escritura lo declare, es necesario que se note. No es porque yo declaro que soy nueva criatura, no, pórtese como nueva criatura. Pida perdón cuando ofende, sea considerado con su esposa, trátela con respeto, permita que sus hijas le hablen, que le hagan ver sus errores. Cuando su supervisor le llame la atención, dígale: por favor, sígame enseñando, gracias por ayudarme a hacer mejor las cosas. Déjese corregir, no sea engreído, orgulloso. Algunos son tan orgullosos que no aceptan la ayuda de nadie. Recuerdo la historia del niño que ve al papá comiendo y él quiere hablarle y dice: papi, 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 y está comiendo su sopa. Papi, papi. Y entonces: ya te dije que no me interrumpa cuando estoy comiendo. El chico se arrugó y se fue y se sentó allá arrinconadito. Y entonces cuando terminó de comer, se sintió mal porque lo vio allá arrinconado. Y le dijo: a ver, ¿qué te pasó? Deje la bobada de estar triste. Solamente porque le hablé, ya sabe que no me debe interrumpir cuando estoy comiendo. Papi, yo solo te iba a decir que había un gusano en tu sopa, pero ¿ya qué? Así nos pasa. Alguien quiere sacar el gusano de nuestra sopa para que no lo traguemos, pero preferimos tragarlo. ¿Por qué? Porque nos da rabia que alguien venga a enseñarnos, a corregirnos, a instruirnos. Por Dios, ¿cuándo aprenderemos la humildad para aprender? Uno de los grandes inventos en ingeniería y en arquitectura son los ascensores externos. A un equipo de constructores se le olvidó colocar el ascensor. No construyó el ascensor y cuando se da cuenta estaba muy avanzado. Ya nos tocaba romper planchas y modificar estructuras. Y estaban ahí y estaba el vigilante. Y le preguntaron al vigilante: ¿oíste? ¿Qué hacemos? Y el vigilante me dijo: hágalo por fuera. ¿Qué? Hágalo por fuera. Y se miran. Y claro, la solución es hacerlo por fuera. Y construyeron, era un centro comercial, construyeron el ascensor por fuera. Y quedó visible a las personas y cambiaron la forma del ascensor. Oír el consejo de alguien, que para muchos el vigilante es sinónimo de nada, pero sabe que Dios puede dar ideas triunfantes y gloriosas a través de cualquier ser humano. Necesitamos respetar a cada ser humano, honrar a Dios su creador, dejar la bobada de creer que porque somos académicos o tenemos cierto nivel de experiencia. Nada, de la boca de los niños y de los que maman, el Señor estableció la fortaleza. No hay ser humano que merezca ser despreciado, porque Cristo murió por todos y a todos nos dio vida y facultad para ser influyentes y beneficiosos para los demás. Amén. Esto es importante. Se me acabó el tiempo, pero yo creo que voy a continuar. Ya dije, ¿por qué la fe si no tiene obras está muerta en sí misma? Ya lo dijimos, ¿no? Por eso es tan grave. Si una persona tiene solamente fe, pero no vive de acuerdo a su fe, le es infiel a la esposa, la grita, la manda a callar como si fuera el dueño de ella, la atropella, es injusto, nunca pide perdón a los hijos igual. Esta semana atendí a un hombre, me lo encontré coincidencialmente en la calle, no porque lo atendiera, fue un encuentro divino.
Y me comenzó a hablar, dijo, a mí me quisieron meter el evangelio, me lo metieron a la fuerza. Y comenzó a hablar de dos tíos que eran evangélicos, o sea, de nuestra propia fe, de nuestra fe y de una denominación que conocemos. Pero estoy hablándole hace unos 50, 40 y pico de años, una mentalidad muy retrógrada. Le hacían memorizar porciones obligado, con una correa lo castigaban, tiene marcas en la piel, aún tiene tulondones en la cabeza de lo duro que le pegaron, lo dañaron, pero lo peor, la herida de su alma. ¿Por qué? Porque estas personas no saben comunicar a Dios, no pueden mostrar a Cristo con amor, con generosidad, con gracia, no conocen verdaderamente a Dios. La fe sin obras es muerta. Las obras de amor, de justicia, de verdad. Entonces, tengamos mucho cuidado de no caer en comportamientos como esto. Hay una palabra muy bonita y es la actitud del servicio. Filipenses capítulo 2 versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Por favor, no murmures. Muchas personas que tienen cierto don, cierto compromiso en algún área, miran con incomodidad a los que no hacen lo mismo. Por ejemplo, el equipo de intercesión ya está vacunado, porque como ellos sí oran todos los días, pueden comenzar a sentirse incómodos con aquellos que no han entrado ni la primera vez. Que entre otras cosas, los que no han entrado ni la primera vez, es bueno que revisen. Honestamente, ¿usted ora antes? ¿O más bien tiene flojera y no quiere orar? Tiene que ser honesto con usted mismo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Escúcheme por favor. Le digo lo mismo que le digo a mis hijos. De los demás no puedo esperar lo mismo que de ustedes. Porque los demás no cuentan con los recursos que cuenta usted. Yo puedo decirles, seguramente me equivoco en algunas áreas, he sido ejemplo. Eso lo digo a mis hijos. He sido ejemplo. Ustedes nacieron de nuevo. No le puedo pedir a una persona no cristiana que se conduzca de esta manera, porque no tiene el corazón nuevo, ni el Espíritu de Cristo, ni ha sido iluminado por la palabra. Pero a usted y a mí, un día, Dios sí nos va a pedir que le demos cuentas de acuerdo a este precioso evangelio, porque no nos ha invitado el Señor a formar parte de una religión, sino a someternos a su reino. Y es muy diferente una religión que tiene dogmas, convicciones, que tiene costumbres, al reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey que es soberano. En el reino de Dios hay unas leyes que se cumplen, que son inamovibles. En el reino de Dios hay un lenguaje. Por eso hablamos español y en Brasil portugués, porque fuimos conquistados por el reino hispano, ellos por el reino de Portugal. Y se habla en inglés en Estados Unidos porque fueron conquistados por el reino de Inglaterra. Y cada reino establece su idioma. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque los griegos llevaron su reino a Israel y establecieron la obligatoriedad del idioma griego. Y por eso en el mundo se hablan las lenguas que se hablan. ¿Por qué? Porque un reino tiene un lenguaje. Pero la grandeza de un rey radica también en el cuidado que ese rey tiene con sus súbditos. El estilo de vida que viven sus súbditos
Esto es la grandeza de un rey. Por eso un rey vive para desarrollar su población. Y el Rey de los cielos, nuestro Rey, quiere traer su reino a través de nosotros y que se note, que se note, que se note por acciones prácticas. Voy a agradecerles que estemos de pie. Vamos a orar.